Oremos, ¿les parece? Señor, te damos gracias por este día en que podemos estar reunidos en tu nombre, una vez más. Gracias, Señor, por este lugar cómodo, tranquilo, donde podemos reunirnos, Señor. Gracias por la familia que nos has dado, por poder estar juntos, Señor, por poder servirte juntos, por poder amarte juntos, por poder adorarte juntos. Háblanos, Señor, en esta hora. Queremos escucharte, queremos aprender de ti y conocerte más cada día, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad y ayúdanos a poner atención, Señor, y a atesorar en nuestro corazón tus palabras. Y ayúdame a mí, Señor, a vencer mi debilidad para poder compartir con mis hermanos, Señor, como debo hacer. Gracias, Padre, por tu presencia, por el Espíritu Santo que nos dejaste con nosotros, para acompañarnos y para enseñarnos todas las cosas que tú nos has dejado. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Quisiera hablar de, bueno, este hombre ustedes lo conocen, pero imagínense un hombre religioso, muy religioso, un hombre de un corazón duro, capaz de estar al frente de un apedreamiento, ver cómo una persona la están matando a piedrazos y estar ahí asintiendo. A lo mejor no te tiró a piedras, pero estaba contento, ayudando, recogiendo la ropa de los que estaban ahí tirando las piedras y viendo cómo moría un hombre de Dios. Y él estaba contento con lo que estaba haciendo. Imagínense lo duro que era ese hombre, el corazón de piedra que tenía, implacable. Ese hombre, ustedes saben, era Saulo de Tarso, ¿no? Un hombre que persiguió, que echaba mano a los hermanos, que perseguía por su celo por el judaísmo, pero que un día el Señor se le presentó cuando iba camino a Damasco, y al verle cae de rodillas y se convierte. Y luego de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol de Cristo para todas las naciones y para los gentiles en particular, o sea, para nosotros, ¿no? Y mientras preparaba este mensaje yo me preguntaba, ¿qué puede hacer? Si no el Espíritu Santo y el poder de Dios, el cambiar una vida de esa forma, ¿no? Transformar un hombre así implacable, duro, malo, ¿no? Que hay que tener las entrañas firmes para poder presenciar algo tan horrible como un apedreamiento y estar ahí, consentir con eso y ayudar a los que estaban haciéndolo, ¿no? Y luego transformarlo en un apóstol que era capaz de entregar su vida, de entregarse al Señor hasta la última fuerza y recibir palos y recibir el mismo piedras. ¿Qué hace cambiar un hombre de esa forma? Sino el poder de Dios. Y el conocerle, ¿no? Porque la primera pregunta de ese encuentro de Pablo con el Señor es cuando el Señor le habla, pregunta quién es. Y es Jesucristo el que tú persigues, ¿no? Y cuando el Señor se le presenta y él le ve en una visión algo espectacular, algo fuera de lo común, él cambia, por supuesto, y comienza su proceso de conversión y, bueno, todos sabemos lo que pasa después con él, todo lo que hace por el Señor. Pero quisiera partir, yo sé que tenemos un compromiso de conversar acerca de las últimas palabras del Señor, eso quedamos comprometidos, pero quisiera que partiéramos con un diagnóstico y quiero que me acompañen, por favor, a la carta de Filipenses. Filipenses 3, por favor. El apóstol Pablo, dicen los teólogos, se convirtió aproximadamente en el año 36 después de Cristo. Ocurre ese incidente en el que se encuentra con el Señor ahí en el camino a Damasco. Y cuando escribe la carta a los filipenses, junto a Timoteo, estábamos alrededor del año 60, 62 después de Cristo. O sea, habían pasado algo así como entre 24 a 26 años de ministerio, de conversión, de cristianismo. Apóstol Pablo, que tuvo una carrera meteórica, digamos así, empezó pronto al servicio, fue enviado a las misiones y que sirvió por toda Asia, llegando incluso a predicar en Roma. Entonces quiero llamar su atención que el apóstol Pablo, cuando va a escribir o cuando escribe las palabras que vamos a leer, habían pasado 26 años de ministerio, de un ministerio poderoso con milagros y todo. Pero fíjese la simpleza de sus palabras y el desafío que nos plantea a nosotros hoy día, que es lo que, como digo, la advertencia y el desafío que les quiero plantear y el diagnóstico que les quiero compartir antes de empezar. Del versículo, vamos a leer el capítulo 3, del versículo 4 en adelante. Este pasaje es muy conocido. Dice así, Pablo hablando, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
En cuanto a la ley soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia que es por la ley soy irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El diagnóstico es el siguiente, hermano, y es que en la iglesia del día de hoy, uno de los problemas más grandes que tenemos es que conocemos poco al Señor que servimos. Lo damos por sentado. Yo no quise avergonzarlo al principio preguntándoles cuántos conocían al Señor, ¿no? Porque todos diríamos que sí, por algo estamos aquí, ¿no es verdad? Pero lamentablemente ese conocimiento muchas veces es superficial. Es vano, es como conocer su nombre, lo que hizo por mí y ya está. Estoy en la iglesia y voy al cielo camino hacia allá. Pero dejamos de ver la gloria que Él tiene, porque cuando un hombre o una mujer se encuentra con Jesús y lo ve tal cual es, ocurre lo que ocurre con Pablo, que cambia del cielo a la tierra, cambia de ser un atroz, un implacable, a ser un hombre amoroso y entregado, y además que estima todo lo que tiene como basura, con tal de conocerle. Y piensa en estas palabras, está escribiéndolas 26 años después de haber empezado su ministerio. ¿Y él qué es lo que quiere? Seguir conociéndole. Seguir conociéndole. Y ustedes, o nosotros, ¿no? Hemos llegado al cristianismo, lo recibimos, hicimos la oración del pecador y luego creemos que Jesús lo damos por sentado y que Él es y ya un poco lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que prueba que le conocemos poco? Es que las cosas del mundo para nosotros todavía son muy valiosas, ¿no? Muchas veces nos pesa mucho el mundo y todo lo que hay en este mundo. Pero para Pablo, este hombre que vio a Jesús tal cual era y que seguía queriendo conocerle, el apóstol Pablo lo estimaba todo como basura, lo tenía como pérdida con tal de conocerle a él. De manera que junto al diagnóstico de ese conocimiento poco hay un desafío que nosotros tenemos, entrada amplia al trono de la gracia para poder conocer al Señor. Y lo que estamos haciendo, revisando las palabras del Señor ese último momento antes de la cruz, es conocerle a Él y conocer a su Padre, conocer cómo se relacionan. Y parte de todo lo que voy a decir hoy día tiene que ver con eso, de que ustedes puedan ver más claramente la obra del Señor y que viéndole a Él cara a cara puedan abrazar su cruz, seguirle todos los días y amarle como nada en este mundo. Así que les pido por favor que ahora me acompañen de vuelta a Juan 17:1. Yo sé que me comprometía que íbamos a hablar de la oración completa, pero tuve en mi corazón, de parte del Señor, creo que vamos a hablar mucho tiempo, al menos lo que a mí respecta. Cuando me vean aquí vamos a hablar por mucho tiempo acerca de este pasaje. Porque hoy día vamos a tocar solamente una parte muy pequeña, muy breve. Quizás el primer versículo nada más, pero vamos a leer para interiorizarnos los primeros 5. Recuerden, la semana pasada dijimos que el Señor viene hablando desde el capítulo 13, en la Santa Cena, luego cuando salen ahí, camino hacia el monte de los Olivos, hasta Getsemaní. En todo ese proceso, tanto en la cena como luego, el Señor está hablando de cosas. Y parte diciendo esto, ¿no? Estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? Las que acabo de mencionar, desde el capítulo 13. ¿Que se recuerdan cuáles eran? Eran al menos 6, ahora voy a recordar. Hicimos un Juan 17. Hicimos un bosquejo, unos trazos, unos pincelazos grandes, unos brochazos de las cosas que Jesús habló desde que se sentó en la cena del capítulo 13 en adelante. Partió con la Santa Cena, ¿no? Instituyendo la Cena del Señor y demostrándole y diciéndole a sus discípulos que venía su muerte, que su cuerpo sería partido y que su sangre sería derramada. Celebra la cena, la instituye y a continuación, en ese proceso, intercalado por supuesto, pero habla de 5 cosas. La primera, habla del servicio. Él les lava los pies a sus discípulos y les enseña aquello de que si era el maestro, tenía luego que ellos hacer lo mismo unos por otros. Junto al servicio, él habla acerca de su preeminencia, de la importancia superior que Cristo tenía como el camino, como la verdad y como la vida, diciéndole que nadie viene al Padre sino a través de él. Cristo de la salvación es lo fundamental, es la piedra del ángulo, la piedra sobre la que se estructura toda la construcción de la iglesia y del reino de Dios. Además del amor, o sea, del servicio, además de la cena, habla acerca del amor. Cuando le instituye el nuevo mandamiento, ¿se recuerdan? Un nuevo mandamiento les doy, que se amen como yo les he amado.
Entonces tenemos el servicio, bueno, la cena, el servicio, el amor. La preeminencia de Cristo habla también acerca de el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo en Juan 14, que vendría a acompañarnos, que si Él se iba era bueno para nosotros porque vendría entonces el Consolador a nosotros. Y finalmente les habla también acerca de la persecución inherente, unida innegablemente a la vida cristiana, que vendría sobre los apóstoles, por supuesto, los 11 que estaban ahí, pero también con todos los que le íbamos a creer después. Y así llega a este pasaje cuando comienza a orar. A eso se refiere con estas cosas habló Jesús. Insisto, yo sé que es un resumen extremadamente rápido, pero quisiera, como digo, que lo atesoremos porque vamos a seguir hablando acerca de esto en las semanas que vienen. O sea, digo, no inmediatamente, pero las veces que me vean aquí predicar. Disculpa. Entonces leamos juntos, del 1 al 9. Perdón, antes de decir, quisiera mencionar las 3 cosas que voy a hacer hoy día. Esta exposición tiene 3 partes. La primera, vamos a hablar acerca de la oración y su importancia. Ya lo hicimos la semana pasada, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad nuevamente para enfatizar lo importante, lo fundamental, que es la oración en la vida de cada uno de nosotros. Lo segundo, vamos a hablar acerca de la gloria, de la glorificación del Hijo por medio del Padre. Y vamos a hablar en tercer lugar acerca de la glorificación del Padre por medio del Hijo. Así que leamos ahora, con eso en la cabeza. Estas cosas habló Jesús y levantándose los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La primera parte de esta oración, como decíamos, es estos primeros 5 versículos, que es la oración que Jesús hace por sí mismo. La segunda parte, que vamos a dejar para después, es la intercesión que hace el mismo Jesús por los discípulos, los 11 que estaban con él. Y al final, la tercera parte de esta oración tiene que ver con la oración que hace por nosotros los creyentes que vendríamos después. Pero hoy día nos vamos a enfocar primeramente en esta parte de la oración, que es la oración que Jesús hace por sí mismo, que en el fondo, si ustedes lo piensan conmigo, está pidiendo una sola cosa: que el Padre lo glorifique. Y vamos a conversar, voy a tratar de explicarles lo más claramente que pueda en qué consiste aquello de la glorificación. Pero primero, como dije, vamos a hablar de la importancia de la oración, porque insisto, y lo decíamos la semana pasada, esta no es la primera vez que Jesús ora, ¿no es cierto?, en la Escritura. Es la oración íntima con el Padre más amplia que tenemos, es la oración más extensa que tenemos de Jesús. Estamos viendo, digamos, la cámara secreta de Jesús expuesta a todos nosotros, pero Jesús ora en varias ocasiones. Antes de transformar el agua en vino, cuando tiene que resucitar a Lázaro, ¿no es verdad? En el Getsemaní, lo sabemos, ¿no es verdad? En la cruz también ora, pero en este momento, en este pasaje, es la oración, insisto, más larga, más importante que nosotros tenemos para aprender, para mirar. Y la razón por la que Jesús oraba tanto es una razón teológica muy importante, y quisiera detener un poco en esto. Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios y sabemos su gloria y lo que dice el libro de Hebreos y la carta de Colosenses acerca de que en Él son todas las cosas por Él existen, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Pero Jesús, el Hijo, cuando viene al mundo, Él se hace hombre. De manera que siendo Dios, se viste de un traje, por decirlo así, de una ropa de menos gloria que la que Él tenía en la eternidad. Por eso le dice acá: vuélveme la gloria que tenía cuando estaba contigo antes de que todo fuese. Pero tenemos que pensar en ese momento en el que Jesús está en la tierra, es hombre, se hace hombre, de manera que su contacto con el Padre está limitado a las limitaciones de nuestra naturaleza, ¿no? De manera que Jesús ya no estaba en esa gloria que Él tenía unida con el Padre, sino que Él tenía primero que necesitaba el Espíritu Santo. Recuerden, cuando Jesús es bautizado por Juan, el Espíritu desciende sobre Él como paloma. De manera que en ese momento recién Jesús comienza su ministerio, lo que nos demuestra que hay que tener al Espíritu, necesitaba el Espíritu Santo para comenzar la obra que el Señor lo había llamado a hacer. Y luego necesitamos entender que Jesús tenía que tener oración con su Padre porque necesitaba de Él, por la debilidad del cuerpo humano, no porque Él fuera débil, sino que porque la ropa que se había puesto, digámoslo así, le limitaba esa unidad eterna que comparte el Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo.
Entonces, en este pasaje, lo que podemos ver es que Jesús seguía orando porque estaba al borde de su fin, ¿no? Sabía lo que venía. Y antes de esto, o sea, después de esto solamente queda la oración de Getsemaní. De manera que este era el momento en el que Jesús se detuvo para hablarle al Señor acerca de sus amigos, a los que iba a dejar, y los que luego, como ustedes van a ver, y yo sé que lo han leído, el Señor les va a decir al Padre que los cuide, como Él los había cuidado. Pero además le pide esto de que lo glorifique. Pero lo pide porque Jesús lo necesitaba. Y como lo dije la semana pasada, en esto quiero hacer hincapié, si el Hijo de Dios en la tierra, lleno de gracia y de verdad, necesitaba orar para hacer la tarea que tenía que hacer, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar para hacer la tarea que tenemos que hacer? ¿No es verdad? Primero, quisiera que fuéramos conmigo un pequeño pasaje, muy breve, en Lucas, por favor. Lucas 6:12. Para demostrar esta necesidad del Hijo. Como insisto, hay varios pasajes en este sentido, ya saben ustedes de Getsemaní, como él ora al Padre, pidiéndole que la copa pase de él, pidiéndole apoyo en el fondo en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Cuestión que nos llama a nosotros también, ¿no? A saber que tenemos que orar en la prueba, tenemos que orar en la necesidad, por supuesto. Pero quisiera llamar su atención sobre esta elección, ¿no? Porque la elección de los 12 fue importantísima. Importantísima para el cumplimiento del plan de Dios en la tierra. De manera que el Hijo, humanado, necesitaba tener con el Padre una conversación antes de elegir a los 12. Fíjense conmigo. Como digo, Lucas 6:12. Dice así. En aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, que eran muchos, y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Se fijan? Antes de la elección de los 12, de Mateo, ¿no? Y de todos los demás, de Juan, de Pedro, él ora a su Padre y pasa la noche completa orando con él antes de esa elección. De lo que yo quiero sacar una lección muy importante para usted y para mí, que es que ante las situaciones importantes de su vida, hermanos míos, la oración es fundamental. Hay cuestiones y hay muchos de nosotros que estamos aquí para tomar decisiones importantes. En el fondo, toda la vida se trata de tomar decisiones importantes. Y esas decisiones no se pueden tomar lejos del Señor. Si tú quieres honrar al Señor y quieres vivir para su gloria, tienes que orar a tu Padre. Por supuesto, estamos hablando que la comunión tiene que ser continua, pero por supuesto se los pido, se los ruego que si van a tomar decisiones importantes en su vida, lo primero es orar al Padre. Jesús lo hizo para escoger a los apóstoles, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Por supuesto, cuando tengan situaciones difíciles, claro, todos corremos al Padre, ¿no? En ese momento nos acordamos muchas veces de Dios cuando tenemos problemas, cuando hay enfermedad, cuando están las cosas difíciles. Pero hermanos míos, yo quisiera comentarles que si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que aprender una lección. Que no solo debemos buscar al Padre en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Tenemos que aprender a correr al Padre en todo tiempo. Ser como la hormiga, como dice el proverbio, que en el verano busca y atesora el alimento para el invierno. Muchos de nosotros hemos fracasado, hemos caído en nuestra vida, hemos errado por la falta de oración. Yo no sé, el Señor sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Y Él es el pastor de la iglesia. Yo no sé lo que pasa tú, lo que estás pasando tú en este momento. Las decisiones que tú tienes que tomar, las decisiones que ustedes, los jóvenes, tienen que tomar, los que van a la universidad. Pero si hay una decisión que tomar, tiene que ser orada primero. Y no en un momento, no en una oración de un día, no en una oración de 5 minutos en la mañana, sino con una constante petición al Padre para que Él te guíe a tomar la decisión correcta, a hacer lo que Él quiere que tú hagas. De eso se trata ser cristiano, primero que todo. No es opcional la oración para un cristiano. Ser cristiano es decir, es orar. El cristianismo no se define por los ¿cómo se dice? Cuando los ritos, ¿no? El catolicismo tiene sus ritos, los hindúes tienen sus ritos, tienen sus cuestiones, pero el cristianismo no se define por los ritos que tiene. Nosotros no somos cristianos porque nos bautizamos, porque tomamos la cena del Señor. Nosotros somos cristianos porque tenemos relación con Cristo. Porque tenemos acceso al Padre, cosa que ninguna otra religión ofrece. Intermediarios, ¿no? El catolicismo está lleno de santos y que todo hay que pedirle a un santo para que el santo vaya y lleve la encomienda. No, nosotros tenemos acceso directo al Padre. De manera que si no lo utilizamos no somos cristianos, ¿no? Porque es la primera cuestión por la que Jesús paga. Que nosotros podamos entrar a la presencia del Padre y expresemos ante Él nuestras condiciones, nuestras solicitudes.
les pido por favor que para realzar esta idea que les estoy planteando me acompañen. Les necesito que busquen, ojalá, si pueden acompañarme, la mitad de acá al libro de Efesios y la mitad de acá al libro de Hebreos, por favor. Aquí Efesios 6, 13 y acá Hebreos 4, 16. Vamos a partir con Efesios primero. No perdamos de vista. Estamos hablando de esto porque Jesús está orando al Padre en un momento trascendental, demostrándonos una vez más el ejemplo de Él, que es un hombre de oración, que en la condición humana, pese a ser Dios, en su condición humana necesitaba orar a su Padre en los momentos capitales, en los momentos trascendentales, pero Él lo hacía en todo momento, atesorando para sí un buen depósito para el día malo. Y de eso vamos a hablar ahora en Efesios. Este texto es muy conocido, ¿no? La armadura de Dios. Efesios 6:13. Vamos a leerlo. Dice así. Por tanto, porque cuando era niño, no solo por comentario, pero cuando yo era niño se mencionó la armadura de Dios hasta antes del versículo que yo quiero que tomar atención hoy día. Como que la armadura de Dios no incluye la oración. Pero no es así. La oración es la capital de la armadura de Dios. Es el centro de la armadura de Dios. No hay armadura de Dios en ese sentido sin oración. Fíjense cómo dice, del 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos míos, hace unos meses, no lo digo como de autorreferencia, simplemente quiero decirlo, que el Señor me había amonestado de que el día malo vendría sobre algunos, ¿no? Las dificultades del día malo se refiere a la tentación, al día del dolor, al día del quebranto. Y lo lamento tanto ver que algunos sí cayeron, ¿no? Y nos hemos dolido como iglesia porque algunos tropezaron en la piedra que se advirtió que venía. Y no lo digo para mi gloria, lo digo porque el Señor está preocupado de su iglesia. Y hoy día vuelve a insistir sobre lo mismo, el día malo está ahí. Y puede venir sobre ti, va a venir sobre ti. No estoy amenazándote, te estoy diciendo que es la vida, es así. La vida está llena de dolores, de complicaciones, el enemigo está ahí para tentarnos. Pero si queremos salir victoriosos, si queremos seguir firmes, si queremos seguir permanecer en la comunión de la Iglesia Santa de Cristo, tenemos que hacer esto que nos está diciendo. Que primero, por supuesto, la armadura, pero también orar. Fíjense ustedes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello, velando por la oración. Guardando por la oración. Velando con toda perseverancia. Con toda perseverancia. La oración no puede ser un asunto de un día, ¿no? No es solo del día jueves, sino que velamos en ella, nos aguardamos, estamos a la espera del Señor en oración con perseverancia. Algo que es de día en día, de día en día, de día en día. Porque de ese modo, y solo de ese modo, podremos estar firmes el día malo. Insisto sobre la idea de la hormiga, hermanos míos. Tenemos el mal hábito como cristianos de recurrir al Señor cuando tenemos problemas. Pero hermano mío, si tú aprendes, como nos enseña este pasaje, a recurrir al Señor en el día bueno, cuando venga el día malo vas a estar firme. ¿Me entiendes? No se trata, el cristianismo no se trata de caer y levantarse, de caer y levantarse. Gloria a Dios, porque el Señor prometió que si 7 veces cayese justo, 8 lo va a levantar el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero el cristianismo no es un camino de caída en caída, en caída, en caída, en caída. Nosotros vamos de gloria en gloria. De gloria en gloria, mirándole a Él a cara descubierta. Pero para eso hay que estar con Él. Y hay que orar. Hay que orar. No es opcional. Y por eso les digo, si quieren resistir el día malo, el consejo del día de hoy, y que en mi experiencia, lo que he aprendido durante estos años, es que en mi vida cristiana por fin se solidificó y empezó a crecer cuando yo dejé de buscar al Señor solamente en los días de necesidad, sino que lo busqué en todos los días. Y aprendí a acumular, y eso hizo que en mi corazón se acumulara un depósito que cuando el día malo vino, yo tenía de qué echar mano, de la gracia en la que había crecido. Y el Señor me sostuvo y me ha sostenido. Y yo quisiera ver que te sostenga a ti también, y que cuando venga el día malo, el dolor, la prueba sobre tu vida, resistas. Y que puedas pararte un día aquí y dar testimonio de aquello. No digo que no vamos a fallar, hermanos. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero hay niveles, ¿no? La idea es que esto no nos saque de la gracia, que no nos saque.
Porque el enemigo eso es lo que quiere, no quiere hacerte tropezar, él te quiere matar, él te quiere robar y te quiere destruir. De manera que si tú quieres sostenerte del Señor, lo tuyo es orar. Es lo primero. Y si me permites decirlo así, la oración es la forma más pura de unidad con el Señor. Porque cualquier otra cosa hay una intermediación, ¿no? La palabra, incluso, si yo la entiendo más o menos, puede ser que no me satisfaga tanto como podría ser. Cuando ustedes escuchan una predicación de los que estamos acá adelante, ustedes la reciban filtrada por lo que nosotros entendemos y lo que nosotros queremos transmitir. Pero la oración eres tú con el Padre. Tú con el Señor. Uno con Él. ¿No dice la palabra también es que se une al Señor un espíritu es con Él? Bueno, esa unidad se consigue a través de la oración. La forma, insisto, la forma más pura de unidad con el Señor. Sí, Señor. Por favor, les pido que busquen ahora los que habían dicho Hebreos 4:16. Y con esto terminamos esta idea de la oración. No sé si alguien tiene la nueva versión, la nueva traducción viviente, la NTV. ¿Hay alguien que me pueda ayudar a leer? ¿Vale? ¿O Mike? Sí. ¿Sí? Ya. Voy a leer primero la versión aquella. Voy a partir del 14, solamente para que entiendan el contexto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hermano mío. Es fácil decir eso, ¿no? Quisiera revelar eso. El Señor se compadece de tu debilidad. El Señor sabe que tú eres débil, pero no te dejó solo. Dejó el Espíritu, dejó la comunión con Él, pero si nosotros no recurrimos a Él, de nada sirve, ¿no? Ese es el punto de lo que quiero mostrarte. El Señor se compadece de ti. El Señor no te juzga por el pecado ya fue vencido. El asunto está en que tienes que aprender a caminar con Él para que el resto de las cosas, para que esas cosas sean vencidas y tú puedas caminar de victoria en victoria, como promete la palabra. Pero la idea es esta, que el Señor, recuérdenlo, el Señor se compadece de nosotros porque Él sabe las tentaciones a las que estamos sometidos. Sino que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Pueden leer la nueva traducción viviente? Sí, ¿solo el 16? Solo dice. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando nos acercamos, ¿qué encontramos ahí? La gracia para el momento en el que más lo necesitemos. Hermano mío, hoy día a lo mejor estás bien, no estás pasando ninguna dificultad. Pero si tú te acercas, vas a encontrar la ayuda para ese momento que tú lo necesites. Quisiera ponerlo en otro ejemplo, y disculpen que lo banalice, pero es un ejemplo tontón, pero que es claro, ¿no? No es lo mismo ir en la calle y que a uno lo asalten y llamar a carabineros en el acto mientras yo corro para que no me roben y que lleguen, a que yo vaya con un carabinero al lado caminando, ¿no? Es diferente, ¿no? En ambos casos yo puedo terminar auxiliado de la situación, ¿no? Si el carabinero llega rápido, puede ser que yo libre y salve de los ladrones. Pero hay dos formas de vivir la experiencia muy diferentes. Que yo llame al Señor cuando lo necesito, por la emergencia, a que yo camine con el Señor. Y que Él esté ahí cuando la emergencia llegue. Yo te prometo, hermano mío, que la mitad o más de la mitad de tus problemas se van a acabar, lo digo literal, se van a acabar el día en que el Señor esté parado a tu lado. Porque la solución va a ser instantánea. Porque hay problemas que se arman en tu vida solamente porque el Señor no está parado contigo. Pero déjame decírtelo así. Es porque tú no estás parado con Él. Es porque Él prometió estar contigo todos los días. Pero eres tú el que no le busca. Eres tú el que no le da ese lugar de privilegio. Que no se acerca para buscar el oportuno socorro. Pero insisto, hermanos míos, el oportuno socorro no es el momento del peligro que Él venga a buscarme, sino que Él está conmigo por el medio del valle de sombra y de muerte. Y Él en fondo valora nuestra alma para caminar a ese lugar. Y a eso me refiero, no es que los problemas vayan a desaparecer todos, pero es que hay problemas que no existen cuando el Señor está al lado tuyo. Es así de simple, no se sostienen, porque no hay nada que temer. Pero para eso, para tener esa confianza y aquella seguridad, la oración es fundamental. ¿Quieren resistir el día malo? Oremos. Tomemos toda la armadura, pero oremos constantemente, con perseverancia, tal como lo hacía el Señor. Y todavía ni siquiera empezamos a leer lo que Él dijo. Pero el primer ejemplo, el Señor, Él necesitaba la oración, tú necesitas la oración. Necesitas recurrir al Padre. Todos los días.
quisiera decir una última cosa a propósito de esto. Para los que sirven, sobre todo, para los que ministran, la obra de Dios se hace con sus recursos. Se hace con su poder. Se hace con su palabra y se hace con su espíritu. Todas esas cosas se hacen estando con Él. La obra de Dios se hace con Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios es aquel que está con Dios. No es un nombre, no es un título que alguien te pueda entregar. Es una posición frente al mundo, frente a la vida. El Señor a mi lado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero esa promesa se cumple en la oración. Insisto, en esa forma pura, más pura, de comunión, de unión con el Señor. Y recuerden, nada pueden hacer si estamos separados de Él. No podemos hacer nada si estamos separados de Él. Sobre todo los que ministramos. Nada podemos hacer si no estamos con Él primero. Esto también lo he dicho, pero no quisiera perder esta oportunidad de nuevo. Le llaman orar con las botas puestas. Hay gente que ora por el trabajo. Yo estoy siempre tentado a orar solo cuando tengo que predicar. Y ahí busco a Dios, y ahí lo busco, y lo hago constantemente porque tengo que predicar. Es como orar para trabajar, para cumplir una tarea. Pero la oración no se hace con las botas puestas, la oración tiene que ser por el deseo, por el cariño, por el amor que yo tengo por el Señor. Porque lo necesito. Y porque lo busco, insisto, no porque tengo que cumplir, hacer una tarea, sino que mi relación con Él se construye día a día en esa cercanía, en esa unidad, que solo la oración, y la palabra, por supuesto, provee. Así que les animo en ese sentido, que busquen siempre del Señor, en todo momento, a toda hora, en todo lugar, porque la puerta está abierta. Acérquense con confianza, y eso es para que reciban ese socorro en ese momento. Volvamos al texto de Juan 17. Creo que voy a alcanzar con la primera parte nada más. Me comprometo a terminarlo la próxima vez que nos veamos, pero vamos a hablar acerca de la glorificación del Hijo a través del Padre o por obra del Padre. Parece un poco extraño, ¿no? Y varios comentarios de los teólogos cuando preparé este mensaje mencionan este capítulo como Jesús, como no dice que no es que lo diga, sino que aparece como que Jesús está pidiendo algo egoísta. Glorifícame, ¿no? Señor, glorifícame. Pero no debemos perder de vista a qué se está refiriendo el Señor cuando pide que el Señor lo glorifique. Ustedes saben, ¿no? ¿Qué es lo que venía a continuación? Inmediatamente después de esa oración, cuando terminó de orar, ¿qué fue lo que pasó? Fue traicionado, ¿no es cierto? Encarcelado injustamente, juzgado injustamente y crucificado injustamente. De manera que el Señor sabía que la glorificación a la que se estaba refiriendo primero que todo era por medio de la vida dolorosa, por el medio de la vida de la cruz. De manera que él lo que estaba pidiendo era que se cumpliese el tiempo para la tarea para la que él había nacido. Y en esa oración encomienda al Padre que el Padre lo glorifique, que el Padre haga la obra. Volvamos sobre esa idea que les comentaba al principio de que Jesús necesitaba del Padre. ¿Por qué Jesús lo necesita? ¿Alguien puede buscar Hebreos 9:14, por favor? Cuando lo tenga me dice. Y luego vamos a leer. Insisto, el Cristo, el Hijo de Dios encarnado, tenía las debilidades humanas. Aún su cuerpo, ante la presión, se recuerdan en el Getsemaní que dice que él sudaba como grandes gotas de sangre. De manera que aún su cuerpo humano era demasiada la carga que había sobre él, que aún el cuerpo estaba como colapsando, ¿no? Estaba sufriendo. De manera que en la debilidad humana, el Hijo pide al Padre que si es posible que quite de él esa copa, que le pase de esa copa. De manera que el Hijo, para poder entregarse, para poder ir a la cruz, camino por el cual iba a ser glorificado, necesitaba de Dios, necesitaba del Espíritu Santo, como lo acabo de decir. ¿Alguien encontró lo de Hebreos 9:14? ¿Puede leerlo aquí, por favor? Es una pregunta, pero quiero que pongan atención en cómo es que Jesús se entrega. Amén. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Perdón, ¿cómo se entregó el Hijo a la muerte? Por medio del Espíritu. La obra de la cruz fue realizada por las tres personas de la Trinidad. El Hijo se entregó, el Espíritu Santo lo fortaleció y el Padre con él también en la oración. Lo que quiero decir es que una vez más, si el Hijo necesitó del Señor y necesitó de la comunión, ¿cuánto más nosotros, primero que todo? Pero luego, pensemos un momento en esto. El Padre viendo a su Hijo sufrir, sabiendo lo que venía.
Pero recuerden también el texto de Hebreos, ¿no? Que Jesús, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Porque el Señor no estaba mirando solo la cruz, sino que estaba mirando por los que estaba orando, sus discípulos y los que íbamos a creer por la palabra de él. El Señor en ese momento, cuando iba a la cruz, él no solo estaba pensando en la cruz y en el sufrimiento, sino que estaba mirando el gozo puesto delante de él, que éramos nosotros, y que era su Padre glorificado. Porque lo que Jesús lo que le dice en la oración es: glorifícame a mí para que yo te glorificaré. La gloria del Hijo daba gloria al Padre. Y quisiera que lo viéramos con el texto como Pablo lo explica en la carta a los Filipenses. Volvamos nuevamente a Filipenses 2. Y quizás aquí terminamos hoy día. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. El apóstol Pablo está exhortando la carta a los filipenses, a la gente de Filipos, para que haga esto. Dice: haya pues en vosotros, Filipenses 2, 5 en adelante, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La glorificación del Hijo partía con el dolor y con el sufrimiento, con el oprobio, con la vergüenza de la cruz, con el dolor de la cruz, con la muerte de Cristo. Pero el camino de la glorificación era el sufrimiento, pero fíjense para qué. Por lo cual, habiendo hecho este sacrificio, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Amén. Esa es la glorificación de la que Jesús estaba hablando. Que Él iba a morir ciertamente por nosotros, para cumplir y satisfacer la justicia de Dios, para poder perdonarnos y llevar muchos hijos a la gloria. De eso estaba hablando. Pero ese sufrimiento no termina con su muerte. Y su glorificación, más bien, no termina con su muerte. Su glorificación termina el día en que Él resucita y asciende a los cielos, coronado de gloria y de poder. Ya no con la corona de espinas que le pusieron los romanos, ya no desnudo, sino que vestido de poder y de gloria, con la corona con la que reina por la eternidad. Esa es la glorificación a la que se refería, y esa glorificación que Jesús estaba pidiendo la tenía que hacer el Padre, porque el Hijo tenía que separarse de Él, porque el Padre, recuerden ese texto de 2 Corintios 5 del 17 en adelante, el Padre tenía que hacerlo pecado. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en Él fuésemos hechos nosotros justicia de Dios. Ese fue el plan, ese fue el camino, pero la glorificación del Hijo tenía un camino tortuoso, doloroso que pasar. Y la pasó por el poder del Espíritu Santo y por la compañía del Padre. Sí. La glorificación del Hijo la realizó el Padre. Pero ojo, no terminé de leer el pasaje. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria del Dios Padre. Porque la glorificación del Hijo era la glorificación del Padre, porque son uno. Sí, Señor. Porque son uno. Porque el Padre ama al Hijo. Y decidió exaltarlo hasta lo sumo. Fue el Padre el que lo exaltó. Fue el Padre el que cargó el pecado de nosotros en Él. Fue el Padre el que lo resucita. Fue el Padre el que lo lleva a la gloria y que lo corona con el lugar más alto. Es un nombre supremo. Un nombre con el cual todos tendrán que arrodillarse un día. Y dice todos. Quiere decir que no solo los que le amamos y le servimos, sino aquellos que lo odian y le detestan. Un día tendrán que... Va a sonar los dientes. ¿Se recuerdan cuando dice ese día? Será el lloro y el crujir de dientes de aquellos que le detestan y que tendrán que arrodillarse, porque los vendrá a gobernar con vara de hierro, dice Apocalipsis. Y para terminar les pido que me acompañen para ver juntos este pasaje. Apocalipsis 5, por favor. Cuando les decía al principio que uno de los principales problemas de la iglesia es no conocer a Cristo, no conocerlo de una forma profunda, es que hemos olvidado pasajes como este. Cuando predicamos olvidamos quién es y cuál es la gloria que Él tiene, porque es cierto que Jesús murió en debilidad, pero hoy reina en gloria. Amén. Jesús murió en debilidad y murió humillado, pero hoy día reina con la cara en alto, y nunca más los que lo atacaron, nunca más va a ser tocado por una mano impía.
Su rostro precioso nunca más va a ser golpeado por un romano ni por nadie de sus enemigos. Su cabeza nunca más va a ser punzada por las espinas que representan nuestro pecado, ¿no? Y nuestra caída. Él está en un lugar que no tiene comparación, más encima que todos los cielos. Y el apóstol Juan lo testigua en este pasaje. Y me voy a limitar a leerlo nada más. Y vamos a terminar. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El libro el que se menciona en el Apocalipsis es el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida nadie puede abrirlo. Nadie puede abrirlo. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esa expresión, cordero como inmolado, la inmolación es el sacrificio. Se dice que Cristo como hombre, ¿se recuerda lo que le dije? Que Él como hombre estaba en la tierra, necesitaba como hombre del Padre. Bueno, como hombre fue glorificado, fue su cuerpo de Cristo en la tierra. Ese es el que está reinando en el cielo, y las marcas de la inmolación, del sacrificio, están allí con Él. Los hoyos en sus manos y en sus pies y la vida en su costado. Por eso se refiere a que lo vio como un cordero inmolado, como uno que se había sacrificado, porque Él lleva en su cuerpo las huellas de su sacrificio, pero no para su vergüenza, sino que para su gloria. Un cordero estaba en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Hay uno en el trono, el Padre, ¿no? Con un libro en la mano, y Él se acerca ahora y toma el libro del que estaba sentado. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Hermano querido, tú tienes un lugar en la glorificación del Hijo. La oración tuya es gloria de Cristo. Los que han leído el Antiguo Testamento, cuando se presentaba ofrenda agradable, ¿qué decía? Olor fragante delante de Jehová. Ese sacrificio ya no es necesario, el sacrificio de los animales, pero hoy sacrificamos nuestra oración. Eso es lo que llenan las copas del incienso que presentan los ancianos. Tu oración es un olor fragante para Dios. Por eso es necesario hacerla, no solo porque te fortalece a ti, no solo porque te bendice a ti, sino porque orar significa que creemos en Él y que nuestra fe está puesta en Él. La próxima vez vamos a conversar acerca de cómo el Padre es glorificado en todo esto. Pero recuérdenlo, la oración tuya tuvo un lugar en la glorificación del Hijo y tiene hoy un lugar en la gloria que tiene el Hijo. Se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios, de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue sacrificado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir a todos ellos: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. Amén. Ese es el Cristo al que servimos. Ese es el Cristo al que servimos. Él murió en debilidad, es cierto, Él fue el niño en Belén. Él fue el que
en el pesebre, es cierto, pero Él hoy en día no está derrotado. Él fue glorificado por el Padre. Lo pidió en la oración y el Padre lo cumplió. Lo glorificó y lo puso en un lugar por encima de todo, en el lugar supremo. Y le dio un nombre. Y yo te animo, hermano mío, a que aprendas y conozcas cómo arrodillarte delante de Él. Porque el día en que le mires tal cual es, igual que como Pablo, tu vida va a cambiar. Y vas a estimar todo el mundo como una basura, con tal de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Señor, ofrecemos nuestra oración ahora a ti. Gracias por glorificar a tu Hijo por medio de la cruz, por medio de su resurrección poderosa. Gracias porque en esa glorificación nosotros fuimos exaltados también junto con Él, sin merecerlo, Señor. Padre, porque a ti te plació que así fuese. Lo miramos a Él en la gloria que tiene, Señor, en la eternidad. El Rey de los siglos, el Pastor de los pastores. Y cantamos delante de Él y decimos que eres santo, y santo, Señor, y digno de todo honor, y digno de toda la gloria, Señor. Y digno de todo lo que somos, Señor, y de toda nuestra vida, y de todas nuestras fuerzas, Señor, y de todo nuestro sacrificio, y de todo nuestro amor, Señor. Tú eres digno, y nosotros no. A ti sea la gloria, Señor, nosotros. A ti sea la gloria, glorioso Jesús, bendito de las naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios, Dios. A ti servimos, Señor, y a ti corremos hoy. Abierta la puerta por tu sacrificio y por tu sangre, Señor. Entramos con confianza delante de nuestro Padre y decimos: ven aquí, Señor, envíame a mí. Ven aquí. Envíame aquí, Señor, envíame aquí. Cada día
tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas a través de ella, por fortalecer nuestros corazones a través de ella, por guiar nuestro camino a través de ella, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, somos un pueblo de gente agradecida de ti, Señor. Porque como cantábamos antes de la palabra, tú le has hecho bien a nuestra vida, Señor. Tú le has hecho bien a nuestra familia, Padre. Por eso te adoramos, recibimos tu palabra con humildad. Recibimos tu palabra, Señor, como tesoro precioso y valioso. Y permitimos que tu Espíritu Santo haga todas las modificaciones que tenga que hacer en nuestra vida. No nos reservamos ni un área de nuestra vida. Todo lo que tú quieras hacer en nuestro corazón, Señor, hazlo con poder y autoridad. Nuestro corazón es un terreno disponible para que tu obra avance de manera poderosa. No seremos nosotros obstáculos para el mover de tu Espíritu en nuestra vida. Seremos facilitadores, Señor, de la obra de tu Espíritu ahí, Señor. Dejándonos moldear, sujetándonos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Tome asiento, mi hermano. ¿Cuántos damos gracias al Señor por su palabra? Amén. Yo quiero invitarlos, mis hermanos. Mire, de manera muy corta.